Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Alexandro Bobadilla, tu psicopedagogo. Hoy estaba releyendo uno de mis libros favoritos, que es este, Conversaciones con Jean Piaget. Siempre que vuelvo a este libro, por alguna que otra razón, me encuentro con algún pasaje de los tantos pasajes geniales que tiene Jean Piaget y que nos dejó para siempre, para poder entender qué era el aprendizaje y para poder llevarlo al próximo nivel. En una de las preguntas que le hace el entrevistador, este libro que por cierto te recomiendo que lo leas si te dedicas a la educación, eres educador, estudiante, estudiante de profesorado, o si te vas a dedicar a trabajar con otras personas en el sector de la educación, Conversaciones con Piaget es uno de los libros que cualquier educador debería leer, porque aquí están las bases de la teoría de la inteligencia y de la epistemología genética que elaboró Jean Piaget, pero en términos más coloquiales. Es una entrevista, y en una de estas preguntas que le realiza el entrevistador, ¿comprender para ustedes es hacer comprender?, le pregunta el entrevistador. Y una de las respuestas es, sin duda, porque se aprende lo que se comprende al esforzarse en comunicarlo. Yo creo que acá está la clave para entender, o para por lo menos poder establecer algunas estrategias que nos puedan servir a nosotros al momento de comenzar a estudiar una materia, a preparar una materia. Para mí, y bueno, esto lo hablaba hace poco en uno de los posteos que se llama Cómo estudiar con tus auriculares, ser más productivo e inteligente, en uno de los posteos de Facebook, que te lo dejo acá en comentarios si lo quieres revisar. Pero para mí una de las claves para poder aprender es aprender a comunicar y tener lo que se llama un aprendizaje activo, ¿sí? Con los auriculares, lo que explicaba en este post es que nosotros podemos aprender de manera activa o de manera pasiva. En el aprendizaje pasivo, lo que nosotros hacemos es, comentaba ahí que una de mis estrategias favoritas era grabar mi propia voz, a veces con un fondo musical o sin un fondo musical. Eso depende del grado de elaboración que quiero hacer del audio que estoy grabando, ya que muchas personas consideran que escuchar su propia voz puede ser extraño, puede ser incómodo. Entonces ahí lo que podemos hacer es poner un pequeño fondo musical de nuestro tema favorito, porque ahí estamos haciendo también un aprendizaje emocional en relación al tema favorito, que si ponemos la parte instrumental nunca va a ir acoplando con nuestra propia voz, porque lo que nosotros queremos es utilizar los audios, esos pequeños audios. Vamos a armar un playlist después de leer y de estudiar, después de tener nuestra sesión de estudios de 10, 20, 50 minutos. Lo que vamos a hacer es vamos a grabar nuestra propia voz a modo de resumen, ¿sí? A modo de resumen para poder tenerlo listo e ir escuchando nuestros tiempos muertos, cuando estamos en la cola del supermercado, en la fila del banco, cuando estamos esperando para que nos atienda un doctor, un odontólogo, etcétera. Vamos a utilizar ese tiempo para hacer un aprendizaje pasivo, que consistirá en escuchar nuestro propio resumen en nuestra propia voz, que vamos a grabar con nuestro teléfono nada más. Ahí estamos haciendo un aprendizaje pasivo, y yo lo que recomendaba para poder hacer un active recall, o lo que se llama un aprendizaje en donde lo hagamos más activo, es que al final de cada audio incluya las 2 o 3 preguntas para que tengas que elaborar, para problematizar ese audio y transformarlo de pasivo a activo. Es decir, para que nosotros tengamos que volver a evocar en nuestra memoria algunos conceptos claves que estuvimos escuchando de manera pasiva. Esto lo podemos hacer en voz alta, deberíamos hacerlo en voz alta para poder cimentar esos conocimientos y para poder tenerlos listos para incorporarlos y para ir entrenándonos también a medida que vamos utilizando esos tiempos muertos. Para mí es súper importante el ser realmente productivo con nuestro tiempo en cualquier momento. La productividad en el estudio, la productividad al momento de, especialmente para personas que trabajan y estudian, o que tienen hijos, o que tienen otras responsabilidades y estudian además, el poder utilizar los tiempos muertos es fundamental. A veces cuando nos transportamos en el bus, o cuando vamos en bicicleta, o vamos caminando hacia la universidad incluso, como lo hacía en mi caso, es muy importante poder utilizar ese tiempo de una manera productiva también, no perderlo, ¿sí? Y esta es una de las mejores estrategias que alguien puede utilizar, especialmente cuando tiene otras responsabilidades o tiene muy poco tiempo para sentarse a estudiar las materias de un modo intenso como realmente merecen ser estudiadas. Entonces,
Esto que dice Piaget es fundamental y tenemos que recordarlo siempre. Se aprende lo que se comprende al esforzarse en comunicarlo. Hay otras formas en que nosotros podemos hacer active recall o podemos hacer un aprendizaje activo, es decir, podemos volver a evocar a nuestra memoria, pero ya implican, por ejemplo, sentarnos en una mesa, sentarnos con otra persona o sentarnos en soledad para poder hacer un aprendizaje activo. Pero esta la podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier situación, incluso en el gimnasio, moviéndonos de un lugar al otro, porque con los auriculares justamente lo que tenemos es independencia en el movimiento y podemos estar escuchando y podemos estar estudiando. Esta es una muy buena estrategia, no la subestimes porque es una de las mejores. A mí me ahorró muchísimo tiempo poder utilizar esta estrategia para poder estudiar mejor y llegar con mis finales cuando tenía que preparar varios exámenes especialmente o cuando estaba ocupado con materias de la cursada, con responsabilidades familiares o personales o incluso laborales. Así que tenlo en cuenta y si te sirve este video, suscríbete. Te voy a dejar aquí un video que está muy relacionado a técnicas de estudio también. Es fundamental que domines las técnicas de estudio y que puedas comenzar desde hoy mismo a preparar tus materias. Te dejo el video que va a aparecer por acá y nada, espero que este video te haya servido y recuerda, cada minuto lo vale y si tienes un propósito y el propósito es recibirte y para recibirte necesitas aprobar esta materia y entender en profundidad los conceptos, lo tienes que hacer y lo vas a lograr siempre y cuando te organices. Esa es mi recomendación por el día de hoy. Suscríbete si aún no estás suscrito, déjame un comentario de qué técnicas de estudio utilizas, si ya utilizas tus auriculares como una técnica de estudio o como un medio para estudiar, ya que me gustaría saber si te ha servido este video o si te sirven estos consejos. Muchas gracias, nos vemos en este próximo video.